Bienvenidos a nuestra primera clase de resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales. En esta clase vamos a trabajar con la ecuación del calor sometida a condiciones Dirichlet. Sabéis que las ecuaciones diferenciales aparecen en la mayoría de los problemas físicos de ingeniería cuando nuestra incógnita en esa ecuación diferencial es una función de dos o más variables. La ecuación pasa a ser en derivadas parciales, como las que vamos a tratar en el día de hoy. Comenzaremos por la ecuación del calor. Entonces suponemos una barra de longitud L que está situada en el eje de abscisas. Extremo izquierdo x igual a, extremo derecho x igual a b. Consideramos que la sección es muy pequeña respecto a la longitud, por tanto para nosotros esa barra es un objeto unidimensional. ¿Qué vamos a estudiar en este problema? ¿Cuál va a ser la incógnita? Va a ser la temperatura. La temperatura va a poder ser distinta en cada punto de la barra, es decir, va a depender de x, y también va a poder ser distinta según vaya pasando el tiempo. Se va a poder modificar. Por tanto, nuestra función incógnita es una función de dos variables, depende del espacio y del tiempo. La ecuación tipo que vamos a estudiar, en el caso de tratarse de una barra aislada por su perímetro, hablamos de perímetro, no de extremos. ¿Vale? Los extremos A y B pueden estar aislados o no, pero sí el perímetro, todo este borde. Entonces, en ese tipo de barras aisladas por el perímetro, esta es nuestra ecuación diferencial tipo. Aparecen unos coeficientes que multiplican esas derivadas, derivada parcial respecto al tiempo, derivada segunda respecto a x. ¿Cuáles son? Pues ρc me indica densidad por calor específico y K es la conductividad térmica. El término independiente es una función que en general puede ser de x y t y nos va a indicar si hay fuentes o sumideros de calor en la barra. Si esta función en un punto determinado, en un instante determinado, es positiva, significa que ahí hay una fuente de calor. Es decir, que en ese punto de la barra se va a producir calor y por tanto va a tender a aumentar la temperatura. Sin embargo, si este término es negativo, indica que hay un sumidero de calor. En ese punto de la barra se va a tender a perder calor y por tanto se tenderá a bajar la temperatura. La ecuación la vamos a poner de la forma aquí que tenéis en amarillo, de la forma derecha. Vamos a dividir todo entre ρc para dejar siempre este coeficiente como 1 y este término, que es la conductividad entre densidad y calor específico, es la difusividad térmica. ¿Qué condiciones nos van a dar para poder resolver este tipo de ecuaciones? Como hay una derivada segunda respecto a x, va a haber dos condiciones en x que van a coincidir con sus valores en la frontera, en x igual a y en x igual a b. Nos pueden dar o la temperatura en esos extremos, entonces se tratará de condición tipo Dirichlet, o nos pueden dar U sub x, es decir, flujo de calor en los extremos, condición tipo Neumann. Un problema puede tener una condición en un extremo y otra distinta en otro. No vamos a ver otro tipo de condiciones diferentes, no vamos a entrar en condiciones tipo Robin. Luego las posibilidades que tenemos son estas cuatro combinaciones. Como hay una derivada parcial respecto al tiempo, derivada primera, tenemos una condición respecto al tiempo, que es la condición inicial. En el instante inicial, en t igual a 0, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la temperatura? Pues me lo van a dar por esta función. Vamos a ver el siguiente gráfico, en el que trasladamos aquí lo que se puede obtener, ¿no?, con este tipo de problemas, con esa resolución. Pintamos aquí la barra, en este caso va de 0 a 2, A es 0, B es 2, eje X, y representamos en este eje perpendicular el tiempo. La solución que vamos a obtener es la temperatura para cada X y para cada tiempo de los que hayamos escogido. Podremos obtener la temperatura, la representamos aquí en el eje Z, en vertical. Fijaros que en X igual a 0, la temperatura puede variar con el tiempo. No tiene por qué ser constante. Por tanto, la condición en x igual a 0
va a ser en forma general una función del tiempo. Lo mismo pasa en x igual a b. Igualmente en t igual a 0, instante inicial, aquí tenemos la temperatura de la barra en ese instante y puede variar con la x. Por tanto, la condición inicial va a ser en general una función de x. Lo tenemos aquí, condición inicial, función de x. Entonces, tener en cuenta y muy claro que la condición en A, función del tiempo, lo mismo que la condición en B, y la condición inicial, función de x. Si vemos de nuevo el gráfico, fijaros que si yo quiero saber la temperatura de la barra cuando ha pasado un segundo, habría que cortar por t igual a 1 esta superficie y esa intersección, que sería una curva, me daría la temperatura de la barra. Y si yo quisiera saber cuál es la evolución de un punto de la barra, por ejemplo x igual a 0,5 a lo largo del tiempo, pues habría que cortar esta superficie por el plano x05 y me daría una curva que me va a indicar cómo se modifica la temperatura de ese punto a lo largo del tiempo. Si os imagináis estos datos guardados, todos estos datos que estamos viendo aquí en estos cuadritos, pues imaginar que esos datos se tienen que guardar en una matriz. Una matriz que si miramos esto desde arriba, pues en cada fila se va a corresponder con una X y en cada columna con un tiempo. Por tanto, si yo quiero la temperatura en un tiempo determinado, habrá que mirar una columna de esa matriz, y si yo quiero la temperatura en un X determinado, habrá que mirar una fila de esa matriz. Vamos a realizar el método de resolución aplicándolo al primer ejercicio de la hoja 3, la tenéis colgada en Moodle, y es la última hoja de prácticas computacionales. El ejercicio 4.1, lo tenéis aquí visualizado, es un ejercicio en el que aparece la ecuación tipo del calor con una barra aislada de forma lateral. Y el primer apartado que nos indican es que interpretemos físicamente el problema. Sabéis que en los exámenes os pedimos también desarrollos analíticos. No se trata solo de que saquéis números, sino que sepamos que interpretáis las cosas. Entonces habría que interpretar este problema, este sistema que nos dan aquí. ¿Qué habría que decir? Pues habría que interpretar cada uno de los coeficientes, el término independiente, los valores en el contorno, el valor inicial, de una manera similar a la que os aparece aquí. Digamos que se trata de un problema que modeliza la evolución de la temperatura en una barra que tiene 2 metros de longitud, unidimensional y aislada por el perímetro. Rho por C es igual a 1 y la conductividad también es igual a 1. Bueno, en este caso, fijaros que no aparece el 1, porque nos aparece la Q, porque en este problema nos están diciendo que cambiemos ese valor, depende del apartado, para que veamos las diferencias entre un valor de conductividad y otro. Entonces aquí diríamos que bueno, es igual a Q y después vamos a ir cambiando esa conductividad. Término independiente, no hay fuentes ni sumideros de calor en la barra porque es igual a 0. Los extremos, temperatura 0 en todo instante, constante. Están en contacto, por tanto, con un medio que los mantiene siempre a 0 grados. Y la temperatura en el instante inicial viene dada por esta función de x. Si representamos esa función de x elevado a 2x menos 1 por 2 menos x, lo estamos haciendo con MATLAB Octave, tenemos esta curva que nos indica que entre 0 y 2 en el instante inicial está la temperatura. Yo os pediría ahora que pausarais el vídeo y que intentarais pensar qué pasará con la evolución de la temperatura sin hacer ningún cálculo a lo largo del tiempo, solo pensando que eso os ocurre que físicamente va a pasar en el problema. Bien, nosotros vemos que la temperatura por el interior de la barra es superior a los extremos, el calor tiende a fluir de mayor a menor temperatura, luego tenderá a salir el calor en ambas direcciones, en ambos sentidos, en los dos extremos, y la temperatura, por tanto, bajará.
Luego lo que nosotros esperamos es que vaya bajando la temperatura hasta que se iguale toda la barra a 0 grados. Bueno, aquí tenemos el problema que nos indica en este ejercicio y aquí arriba os lo he puesto de forma general, ¿vale? La función g en vez del 0, ca de t, cb de t en vez de los valores que nos dan, u0x en vez de la función de x exacta que nos dan aquí. Para empezar a trabajar con este problema en el ordenador, igual que hemos hecho antes, lo primero que vamos a hacer es meter los datos del problema, los datos de entrada. Y vamos a empezar con los escalares. Hay que meter los extremos de la barra, es decir, el A y el B, en este caso 0 y 2. Hay que meter la difusividad, en este caso lo voy a dejar con un input para ir metiéndola en cada apartado según me digan. Y como escalares adicionales, meteremos el tiempo inicial, que en principio va a ser siempre 0, y el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final? Pues nos vamos a ir al enunciado del ejercicio y vamos a ver hasta dónde me piden que calcule cosas. Fijaros que en el apartado C me piden los gráficos en los 4 primeros segundos y eso es lo que me indica hasta dónde tengo que llegar. Por tanto, vamos a trabajar con el tiempo final igual a 4. Ahora lo que vamos a hacer es abrir todos MATLAB Octave que utilicéis y vamos a meter esos datos iniciales. Bien, trabajamos entonces con el valor del extremo izquierdo A igual a 0, extremo derecho B igual a 2, tiempo inicial vamos a llamar T0 igual a 0 y el tiempo final hemos dicho 4, vamos a llamar Tm. Además la difusividad térmica la vamos a dejar con un input en este caso, porque además varía a lo largo del problema. Aquí tenéis una copia de pantalla en el que en este caso tenemos los datos también con input, que es otra opción que podéis seguir, la que más os guste. Seguimos con los datos del problema, porque también tenemos otros datos que no son escalares, que son funciones. ¿Cuáles son? La función del término de fuente sumidero de calor, la función g. Tenemos la condición en A, que va a ser una función del tiempo en general, lo mismo que la condición en B, o sea, temperatura en B en este caso. Fijaros que lo que tenemos aquí en este problema son temperaturas en los extremos, U, por tanto son condiciones Dirichlet. Además me dan la función en el instante inicial, la temperatura en el instante inicial, función de x, pues hay que meter estas 4 funciones en el programa. Continuamos entonces con el programa y vamos a trabajar ahora con esos datos que son funciones. Condición en A es una función del tiempo en general, o sea que la vamos a preparar siempre para que pueda recibir un vector T y devuelva algo que sea del mismo tamaño que ese vector. En este caso la condición en A es 0, pero para que me devuelva un vector todo de ceros, del mismo tamaño que T, vamos a trabajar de la forma habitual. Condición en A, arroba T, función 0 por T. Lo mismo la condición en B. También depende del tiempo. La función de valor inicial es una función que depende de x. Sabemos que es e elevado a 2x menos 1 por 2 menos x. Esta función va a trabajar con un vector x de entrada. Tiene que estar preparada para recibir un vector x y devolver un vector del mismo tamaño que x. Y todas las operaciones se van a hacer en cada elemento de ese vector x, elemento a elemento. Por tanto, obligatoriamente ponemos el punto asterisco. Si esta función fuera igual a 0, por ejemplo, pues también pondríamos 0 por x. Si fuera igual a 50, sería
0 por x más 50. La función del término independiente, fuente o sumidero de calor. En este caso la vamos a utilizar siempre con x vector, x es el que manda aquí, y t va a ser solo un escalar. O sea que la función tiene que devolver algo del tamaño de x. En este caso la función es 0, por tanto ponemos 0 por x. No podemos poner 0 por t, porque como t va a ser un escalar, me devolvería un único 0, y yo quiero un vector todo de ceros. Aquí tenéis de nuevo el pantallazo de lo que hemos realizado y proseguiríamos ahora con el problema. Fijaros que en el segundo apartado nos están diciendo que planteemos el método de líneas de forma analítica con un paso espacial 2/5 hasta obtener el correspondiente problema de valor inicial. De momento no sabemos hacer nada de esto, lo vamos a aprender en esta clase, pero parece que este método de líneas es el método que vamos a emplear para resolver numéricamente estos problemas y que además parece que el objetivo de este método es convertir esa ecuación diferencial en derivadas parciales en un problema de valor inicial que lo sabemos resolver porque lo hemos resuelto en el primer tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar trabajando con la variable x, de forma parecida al método de diferencias finitas, o sea, dividiendo x en trocitos, y después, una vez que ya tengamos lo de x claro y totalmente aplicado, manejaríamos el tiempo, o sea, la variable tiempo inicialmente no la tocaríamos. Bueno, pues empezaríamos el método, como os digo, trabajando en x. Discretizamos el intervalo x entre a y b y después aplicamos la ecuación diferencial en esos nodos, en esos puntos de la barra. Para discretizar ese intervalo AB lo vamos a hacer como siempre. Nos van a dar un tamaño de paso, o sea, una anchura de intervalo, como aquí, 2/5, o bien nos pueden dar un número de subintervalos, n. Vamos a continuar con el código sabiendo que en este caso nos dan el valor de h y tendremos que trabajar y fabricar ese vector x que va de a a b, dando saltitos, poniendo puntos cada h unidades. Bien, trabajamos entonces con esa discretización espacial. H es 2/5, n siempre hay que calcularlo, igual que hemos hecho hasta el momento, porque hay que usar los dos. Si nos dan n, calculamos h, si nos dan h, calculamos n. De la forma habitual, sabéis que tendríamos n intervalos y n más 1 valores. Si yo tengo dos intervalos, sabemos que esos intervalos están delimitados por 3 puntos. 2 intervalos, 3 puntos, n intervalos, n más 1 valores. Vamos a fabricar ese vector x que empiece en a y termine en b y tenga esos n más 1 valores en total. Y como vamos a trabajar con sistemas, x lo vamos a preparar como vector columna. Luego vamos a transponerlo con el operador traspuesto y pasamos a vector columna. Tenéis aquí el desarrollo y aquí gráficamente mostramos lo que hemos hecho. Hemos dividido el intervalo AB entre 0 y 2 con subintervalos de tamaño 0,4. Tenemos estos puntos, que son en total 6 puntos. Nos sale la cuenta porque b menos a entre 0,4 me sale 5, que es n, y nuestro vector es de n más 1, o sea, 6 elementos. El siguiente paso es aplicar nuestra ecuación diferencial. Aquí tenemos el caso particular de nuestro problema a cada uno de los nodos interiores, ya que esta ecuación es aplicable al intervalo abierto, por tanto solo a los nodos interiores. Si lo aplicamos al primer nodo, sería sustituir donde aparezca x, x1. Lo tenéis aquí de forma general, es decir, en lugar de poner el 0 directamente metemos la función g para que nos sirva para cualquier problema. La función incógnita u depende de x y t, por tanto lo hemos introducido para que se vea claramente. Y donde aparece x, ponemos x1. Igualmente tendríamos que trasladar esta ecuación a los otros tres nodos interiores. Lo tenemos aquí.
El siguiente paso. Vamos a mejorar esta notación para que sea más sencillo de escribir. Por tanto, nuestra función incógnita, nuestra temperatura en el nodo xn a lo largo del tiempo, función del tiempo, la vamos a poner como u sub nt. Igualmente, derivada segunda respecto a x en xnt, derivada segunda respecto a x sub nt. Y u sub t en xn, esto es una función del tiempo, lo cambiamos por u derivado, ya que es una función del tiempo, quitamos la derivada parcial, sub n, punto xn. Trasladando esta notación a estas cuatro ecuaciones, pues nos van a quedar aquí u sub xx1, u sub xx2, funciones del tiempo. Aquí u derivada sub 1, u derivada sub 2. Os lo pongo ya aquí cambiado y nos queda de una forma más comprimida. Fijaros que tenemos ya cuatro ecuaciones correspondientes a estos nodos, que las incógnitas de nuestro problema es la temperatura en los nodos, es decir, sería U0, U1, U2, U3, U4, U5, que varían con el tiempo, o sea que son funciones del tiempo, no son escalares. Aquí estamos trabajando en X y esta U sub XX nos molesta porque queremos trabajar con las U's. Por tanto, vamos a hacer una aproximación de esa derivada segunda, igual que habíamos visto en el caso de contorno. Tenemos esta aproximación sacada por Taylor, que nos dice que la derivada segunda en un punto es aproximadamente la función en el punto anterior menos 2 veces en el punto actual más en el punto siguiente, entre la distancia entre los nodos al cuadrado. Bueno, yo os diría ahora que pausarais el vídeo y que intentaréis cambiar el u sub xx1 por lo que aparece aquí, en esta aproximación, tomando una notación comprimida. Bien, aplicando uxx1 nos saldría esta aproximación de todo ese término de menos q por la derivada segunda, lo que tenéis aquí recuadrado, ¿vale? Entonces, esto habría que sustituirlo por esta fracción. E igualmente lo tendríamos que hacer en las otras derivadas segundas. Fijaros que así va a tener mejor pinta porque vamos a tener ya nuestras funciones incógnitas claramente determinadas en las ecuaciones. Haciendo esas sustituciones que habéis visto, esas cuatro ecuaciones se nos modifican así. Seguimos teniendo solo cuatro ecuaciones y hay 6 incógnitas porque tenemos las temperaturas desde U0 a U5. Así que claramente nos faltan 2 ecuaciones más. ¿Cuáles van a ser? Las ecuaciones que vamos a aplicar en los nodos extremos, en x igual a a y en x igual a b, que en nuestro problema particular nos las dan aquí, en este cuadrito blanco lo estoy poniendo. La temperatura en x igual a 0, en este caso la CA de T, condición en A, es un 0 constante, y la condición en x igual a 2, que es B, esta sería la CB de T. Por tanto, tenemos la U en x0 y la U en x5, U sub 0 y U sub 5, igual a CA de T, CB de T. Lo pongo de forma general. Este sería nuestro sistema. Lo que ocurre en este caso es que la primera y última ecuación no tienen una configuración similar a las restantes, ¿vale? Porque aquí nos aparece una derivada respecto al tiempo y en estas no. Luego no puedo poner este sistema bien con todos los términos. Lo que hay que hacer en este caso es sustituir estos dos valores que tenemos dentro del sistema de ecuaciones. U0 es igual a CA de T y meto este valor donde aparezca. Simplemente me aparece en esta segunda ecuación. U5 es CB de T, lo meto donde aparezca. Simplemente aparece en esta penúltima ecuación. Al introducir ya esas ecuaciones dentro de las otras, nos va a quedar un sistema de este estilo. Cuando aquí tengamos U0 es CA y aquí es CB.
Os lo pongo en la siguiente diapositiva. Este es nuestro sistema ya actual. ¿Qué incógnitas tenemos en este sistema? U1, U2, U3 y U4. Y 4 ecuaciones. Luego ya es un sistema que podemos resolver. U0 y U5 sabemos lo que es. Sabemos que es CA y sabemos que es CB. Luego cuando tengamos nuestras incógnitas resueltas aquí, simplemente habrá que añadir las dos cosas que ya son dato del problema. U0 y U5. CA y CB. Bien, fijaros que en lo que he convertido mi problema de ecuación diferencial de derivadas parciales es en un sistema, pero en un sistema donde aparece derivada respecto al tiempo. Las funciones son solo ya respecto al tiempo. Las x son constantes. O sea que tengo ecuaciones diferenciales con derivada primera respecto al tiempo y que están en un sistema. 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1. Fijaros, os pongo aquí un recordatorio porque los sistemas de ecuaciones diferenciales de orden 1 ya lo sabemos resolver, es del primer tema. Entonces aquí tenéis un pantallazo de un ejercicio de nuestra hoja de prácticas de este año que habíamos resuelto para que os deis cuenta que a lo que hemos llegado es lo mismo que hay aquí. Aquí tengo un sistema, en este caso, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ecuaciones diferenciales de orden 1. Y lo sabíamos resolver. Luego lo que hay que hacer ahora es igualmente resolverlo de la misma manera. Fijaros, este es nuestro sistema. 4 funciones incógnitas, 4 ecuaciones. Y vamos a ponerlo de forma matricial. Vamos a expresar de derivada, u derivada igual a lo que sea a la derecha, u derivada igual a lo que sea a la derecha. Vamos a pasar a la derecha este término, simplemente cambiando el signo. Fijaros que aparece aquí. Y esto lo vamos a meter de forma matricial. Es decir, lo vamos a expresar de la forma que aparece en este cuadro en verde. U derivado igual a menos KU más G. Y sabiendo, ya que esto es un problema de valor inicial, tenemos que saber lo que vale la U en el instante inicial, es decir, lo que vale U1, U2, U3, U4, temperatura en esos nodos en T igual a 0. ¿Lo sabemos? Sí, porque nos están dando lo que es la función de X en el instante T0. ¿Cuál es esa temperatura? Es decir, en el X igual a 0,5, sustituyo aquí X por 0,5 y sé cuál es la temperatura en el instante inicial. Luego sabemos ese vector de valor inicial. Dentro de este sistema de ecuaciones, vamos a ver qué es K. Fijaros que tiene un menos delante, luego K es simplemente K por U, lo que yo he señalado aquí en rojo, lo que he rodeado. Fijaros que hay un coeficiente que multiplica todo, que es Q entre H cuadrado. Y también os pediría ahora que pausarais el vídeo y que intentarais sacar para este ejemplo cuál es la matriz K. Bien, ¿lo habéis conseguido? A ver, sabemos que en esa primera fila de la matriz K, que va a estar multiplicada por un vector U, U1, U2, U3, U4. En esa primera fila tenemos 2 y menos 1 como primeros coeficientes. En la siguiente menos 1, 2, menos 1. En la siguiente 0 es el coeficiente de 1, menos 1, 2, menos 1. Es decir, logramos obtener una matriz que es tridiagonal, como la que habíamos visto en el problema de contorno. ¿Sabemos construir este tipo de matrices? Sí, ¿vale? Con la función diag. Adicionalmente, el vector de términos independientes, pues es lo que me queda aquí a la derecha de la zona en rojo. Así que simplemente lo estamos trasladando en este cuadro, ¿vale? Tenemos ya entonces todos esos datos. El vector de valor inicial también lo vamos a poner ahora de forma explícita. Fijaros, en esta diapositiva lo único que he hecho es sustituir mi caso general por el caso particular de mi problema.
Vosotros cuando se os pida desarrollar ese método de líneas, lo podéis hacer así, de forma general, pero después siempre sustituir para vuestro problema, porque si no estáis haciendo lo mismo para todo. Entonces, en nuestro problema, ¿qué tenemos? Tenemos que la función g es igual a 0, que CA es 0, CB es 0, y que la h es igual a 2/5. Sustituyendo esos valores, todo esto me quedaría 0, aquí tendría 4/25. Por tanto, este sería nuestra matriz, nuestro vector independiente para nuestro problema particular. El vector de términos independientes, el vector de valor inicial, el U0, viene dado por la expresión que ya sabemos, e elevado a 2x menos 1 por 2 menos x1 en el primer nodo. Si sustituimos x1 por lo que es, ¿qué es x1? Pues x1 es el primer nodo interior, que como el tamaño de paso es 2/5, que es 0,4, pues tiene valor 0,4, 0,8, 1,2 y 1,6. Bueno, si sustituimos esto en estas expresiones nos dan estos números, simplemente para que veáis que este vectorcito son números y tenemos los datos ya para sacarlos. Vosotros al hacerlo a mano lo podéis dejar indicado. Podéis indicar que x1 es 0,4, x2 0,8 y así sucesivamente. No hace falta que saquéis directamente esos números en ese apartado B que nos piden en el enunciado. Bien, vamos a irnos de nuevo al código para continuar. ¿Cómo vamos a continuar? Pues metiendo los datos de ese sistema que hemos sacado, la matriz K, el vector de valor inicial, y vamos a ver qué hacemos con el vector G. Adicionalmente, nuestro sistema está aplicado a los nodos interiores. Fijaros que el x0 y el x5 lo hemos dejado fuera. Por tanto, mi vector x es más grande del que yo necesito. Yo necesito un vector para este nuevo sistema solo con los nodos interiores, es decir, del elemento segundo al penúltimo. Y a ese vector le vamos a llamar, por ejemplo, xx. Vamos a irnos al programa. Y fijaros que nos habíamos quedado aquí. Teníamos nuestro vector x completo que lo habíamos traspuesto. Ahora tenemos ya nuestro sistema, tenemos que ir con él. Y ese vector que vamos a emplear, vector xx, vamos a extraer del vector x los elementos, lo que viene entre paréntesis son los índices, las posiciones de los elementos que van del segundo al penúltimo. Ese vector xx es el que vamos a manejar a partir de ahora, ya que nuestro sistema tiene ahora dos ecuaciones menos, dos elementos menos. La matriz K, esa matriz tridiagonal con doses, menos unos, menos unos. Q entre h cuadrado, es el coeficiente que salía. Diagonal principal. Fijaros que esa matriz K es de un sistema que tiene n-1 nodos. Nuestro número de nodos general es n+1. Sabíamos que hay n intervalos, n+1 nodos, pero como hemos quitado los dos nodos extremos, nos estamos quedando con n-1 nodos, n-1 ecuaciones. La matriz K tiene que ser de n-1 por n-1. Bien, pues esta diagonal principal todo de doses, por tanto tiene que ser una diagonal formada por un vector de tamaño n-1 y la diagonal que está por encima y por debajo, que van aquí restando, van a ser diagonales todos de 1, pero esas diagonales tienen un elemento menos, por eso aquí ponemos n-2. Valor inicial. Vamos a llamar U0 con mayúsculas al vector que tiene y que va a calcular los valores iniciales. Fijaros que ese vector, justo para nuestros datos, lo va a calcular así, va a ser este de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya tengo mi función U0 definida arriba, en los datos iniciales, aquí, y a esa función
a la que le vamos a meter un vector, le estamos metiendo el vector xx. Ese vector va a pasar a nuestra función, donde pone x cambiará a xx y me devolverá un vector del mismo tamaño que xx. Como xx es columna, u0 es un vector columna. El vector de términos independientes, en nuestro caso son todos ceros, pero vamos a trabajar en el programa de forma general, de tal manera que si vuestro problema tiene un vector de términos independientes con una función cualquiera, pues lo podáis hacer igualmente, con el mismo programa. Entonces, como en general va a depender del tiempo, y el tiempo todavía no lo he tocado, el tiempo habrá que dividirlo también en trocitos, pero todavía no lo he tocado, este vector g, va a quedar para más adelante.